todos, queridos hermanos y amigos. Es una alegría poder darles la bienvenida a lo que vas a hacer en este mes, la introducción de conociendo la palabra, conociendo a Jesús. Y mientras estamos preparándonos para esta nueva etapa en nuestro tiempo en la palabra de Dios, y nuestro deseo es que podamos conocer más a Cristo y que otros conozcan a Cristo a través de nosotros, y queremos hacerlo juntos. Y en eso quiere decir que estamos deseando que nuestras vidas sean impactadas por Jesús, cambiadas por Jesús, transformadas por el poder del Señor Jesús. Y sabemos que eso solamente sucede cuando estamos conectados con el Señor Jesús, cuando le dejamos que Él obre en nosotros. Pero eso también significa que no somos ignorantes, no estamos ignorando que también no solamente el Señor Jesús quiere trabajar en nosotros, pero que tenemos un enemigo que está intentando destruir todo el trabajo del Señor y que no quiere que nadie conozca al Señor Jesús. Entonces, en todo este tiempo vamos a ser tentados para hacer diferentes cosas, para desobedecer, para buscar nuestro propio beneficio. Y por eso quiero introducirnos con este pensamiento, con el pensamiento de no te dejes ser descalificado aún sin haber empezado. Y me viene a la memoria, ¿no es cierto?, el pasaje de 1 Corintios capítulo 9, quiero que abran ahí, y este va a ser el pasaje que quiero que tengamos en nuestra mente mientras buscamos, ¿no es cierto?, del Señor juntos durante estas 91 semanas, sí, 91 semanas, ¿no es cierto? Y dice lo siguiente: más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. En otras versiones dice: yo disciplino mi cuerpo, ¿no es cierto? Estoy pensando, teniendo en mente que no quiero que nada me distraiga y quiero fijar mi vista, mi meta en el mismo premio, que es el premio del Señor Jesús mismo, ¿no es cierto? Que nada que me distraiga de Él. Entonces, mientras estaba preparando la semana pasada, el mensaje me vino a la memoria, la primera tentación registrada en Mateo capítulo 4 acerca de Jesús, ¿no es cierto? Pero quiero que abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 3, empecemos con el versículo 13 en adelante. Vamos a leer de Mateo capítulo 3, versículo 13, hasta Mateo capítulo 4, versículo 11. Y esto es lo que dice: un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, objetó. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Capítulo 4 dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que tus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También esto está escrito, dijo Jesús, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Versículo 8, de nuevo le tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te lo daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y los ángeles acudieron a servirle.
Es un pasaje muy interesante y quiero rescatar algunas cosas que nos pueden ayudar en el próximo tiempo a fijar nuestra atención en el Señor Jesús y ser transformados por el Señor Jesús para que otros también lo conozcan y que nosotros también le conozcamos más y le dejemos trabajar en nosotros. Cuando estaba estudiando acerca del pasaje en capítulo 4, el pasaje anterior viene acerca de Jesús cuando es bautizado. Y Jesús, cuando primero no tenía la razón por la cual ser bautizado porque no tenía pecado. Antes el bautismo era para perdón de pecados, ¿no es cierto? Para hablar acerca de una limpieza, de una consagración, ¿no es cierto? Y ese era el significado, por eso Juan estaba predicando acerca del arrepentimiento. Entonces Jesús va y por eso Juan le pregunta no tenés que ser vos bautizado, sino yo tengo que bautizarte, tengo que pedirte que me bautices. Entonces Jesús empieza por la obediencia, ¿no es cierto? A él no le parece, no se está preocupando por las apariencias, por lo que la gente piensa, sino en lo que es justo. Y el Señor Jesús, en ese acto de obediencia, aún enfrente de todos, ¿no es cierto? Jesús sale del agua y ve que Dios Padre, ¿no es cierto?, habla y ahí mismo la Trinidad está en vista las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y el Padre dice: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Fijémonos que Jesús hasta ese momento no había hecho nada todavía, ¿no es cierto? De ministerio no había sanado a nadie, no había resucitado a nadie, no había multiplicado los panes ni los peces, ni había dicho nada espectacular hasta ese momento. Y el Señor dice: estoy muy complacido con él. Entonces cuando vemos esto nos hace acordar que nuestro quién somos no está marcado por lo que hacemos, ¿no es cierto?, sino por aquel que nos amó. Me encanta una de las frases que encontré en un libro que estaba leyendo hace un tiempo. Dice que una identidad que está anclada en Dios significa que cuando uno piensa de sí mismo, la primera cosa que viene a la mente es como nuestro estatus es de alguien que está siendo amado profundamente por Dios. Si mi vida, si estoy conectado con el Señor Jesús y mi identidad está anclada, segura en Dios, significa que me veo a través de los ojos de Dios mismo, ¿no es cierto? Y si el Señor nos ama tanto, me pregunto cuál es la primera impresión que viene a nuestra mente cuando pensamos acerca de nosotros mismos, ¿no es cierto? Dios el Padre habla acerca de su opinión acerca de Jesús y le dice: estoy muy complacido con él. Y en ese momento, en el Evangelio de Lucas, habla acerca de que Jesús fue al desierto, ¿no es cierto?, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, y aún uno puede decir: bueno, Jesús tuvo esta demostración del Padre en medio de todos, y el Señor el Espíritu lo lleva al desierto. El desierto está en 40 días donde está en ayuno y oración, porque no está haciendo turismo por el desierto, no está sacándose fotos, no está tomando sol o nada, sino que está en el desierto en un tiempo de estar a solas con Dios por 40 días, ¿no es cierto? Y dice, la palabra nos dice que después de 40 días tuvo hambre. ¡Wow! ¿No es cierto? Por sobre todo Jesús tiene hambre, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Entonces en este tiempo es un tiempo de que está solo. No hay nadie, no hay multitudes ni nadie, no hay testigos más allá de lo que el Espíritu Santo trae, ¿no es cierto? Y comparte.
Y en ese momento se acerca el tentador, ¿no es cierto? Eso es otra descripción de Satanás, ¿no es cierto? El tentador, el acusador, tantos nombres que no son buenos. Y uno puede ser que se quede clavado o se quede trabado con el versículo 1 del capítulo 4, dice que el Espíritu lo llevó al desierto para que sea sometido a tentación. Entonces uno puede pensar, Dios nos tienta, ¿es Dios que nos tienta? Bueno, no. La palabra de Dios en Santiago capítulo 1 nos dice que no estemos tentados por medio de nuestra propia carne, ¿no es cierto? Nuestra propia humanidad. Entonces, ¿por qué es que vemos que el Espíritu Santo es llevado a tentación? ¿No es cierto? Bueno, si vemos en Romanos, Jesús también es llamado el segundo Adán. Entonces, si Él iba a ser el sacrificio perfecto por nosotros, debía ser tentado como nosotros en cualquier otra situación. Y noten que el tentador no se acerca en el día 2, ¿no es cierto?, de Jesús después de estar con el Señor, sino en el día 40. En el momento está Jesús, ya había pasado un montón de tiempo a estas solas y tiene hambre. Y un momento de debilidad, debilidad física. Por supuesto tiene hambre, uno está diciendo, bueno, hago cualquier cosa para salir de acá. Y le propone, bueno, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. No podía hacer eso Jesús, no tenía el poder para hacerlo. ¿Por qué no lo hace? El enemigo le está tentando acerca de que pruebe la identidad y de que si realmente no es que sos el Hijo de Dios, la presión de hacer algo para probar, ¿no es cierto?, si su identidad. Y a veces vemos que Jesús, primero y principal, fue presionado, tentado para hacer algo que no debía. Y el Señor responde por medio de la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una tentación para poder satisfacer sus propios deseos y sus propias necesidades de forma personal. Y me hace acordar en cuántas presiones que estamos recibiendo hoy en día. El pasaje que me viene a la mente es de Romanos 12, ¿no es cierto? 12:2, que no nos conformemos al molde de este mundo, sino que seamos renovados en nuestra mente, ¿no es cierto? Y si nosotros como individuos estamos tentados a satisfacer nuestros propios deseos y nuestras propias necesidades, me hace acordar a las formas en que nuestra sociedad nos empuja a querer hacerlo. Las publicidades hoy en día están todos diciendo, bueno, vos te mereces un descanso, te mereces más que nunca que alguien te dé estos diamantes o alguien te dé estas vacaciones, te mereces más que nunca esto, y todo ese tipo de cosas. Y durante estos últimos tiempos ha surgido un aumento generalizado de la automedicación, ¿no es cierto? Esto es otra forma de automedicación, ¿no es cierto? Buscar la respuesta a mis problemas en mis propias fuerzas o probar que puedo hacerlo. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a la presión de querer probar cosas que podemos hacer o no podemos hacer? Y una institución de ayuda mental y tratamiento de las adicciones en Arizona hizo un análisis basado en más de 1.000 participantes, y en esta encuesta estaba enfocada a buscar respuestas acerca de cómo es que la gente responde y trata, ¿no es cierto?, las presiones que está teniendo últimamente. Presiones en el sentido mental, ¿no es cierto?, que traen ansiedad, traen nerviosismo, ¿no es cierto? Y entonces encontraron que de más de 1.000 personas, el 58,5%
dijeron que usan alcohol durante el tiempo de la pandemia para poder satisfacer, ¿no es cierto?, ese deseo de tranquilidad, de paz. El 37.6% dijo que el uso de alcohol, que ya estaba de antes, ha incrementado. El 21% dijo que usaron marihuana y el 52% de esas personas dijeron que incrementaron el uso de marihuana que ya estaban usando para poder calmarse durante el tiempo de tantas presiones y del no saber qué va a pasar, ¿no es cierto? Entonces vemos que nuestra sociedad está plagada del intento de automedicarnos con lo que necesitamos, de darnos a nosotros mismos lo que nosotros creemos que necesitamos. Y en el fondo de ese sentido de automedicación es el intentar encontrar algo que satisface nuestras necesidades. El enemigo le ofreció a Jesús, bueno, ¿por qué no haces vos mismo, ¿no es cierto? El deseo de probar, de proveer a sí mismo lo que no encuentra rápidamente. Pero si no, le dice no, que esa no es una forma de vida, ¿no es cierto? Que eso no trae vida, sino no solo de pan de vivir un hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿saben qué? Este es un buen recordatorio, que aunque intentemos calmarnos, aunque intentemos encontrar vida en cosas, personas, objetos, o darnos felicidad por nosotros mismos, ¿no es cierto? La vida y la satisfacción y la paz vienen solamente de lo que Dios nos puede dar. En este momento, más que nunca, es un momento importante de que encontremos nuestra paz y nuestra vida en el Señor. Y eso solamente supone que nosotros dejemos de buscar nuestro propio beneficio y qué es lo que Dios me puede dar de acuerdo a lo que yo creo que necesito, para que vengamos a Él y que Él, por medio de su palabra, traiga vida, ¿no es cierto? Nos hable, nos lleve a lugares seguros, y que el Señor sea el que traiga nuestra paz. Pero uno piensa, bueno, eso es todo, no, significa que el enemigo después vuelve de vuelta y le dice, ¿no es cierto? Bueno, lo lleva a la parte más alta del templo y dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, está escrito, ¿no es cierto? La palabra dice, ¿por qué no haces lo que la palabra te dice? Y a veces encontramos que el enemigo también hace la misma cosa con todos nosotros. Usa palabras o secciones de la palabra de Dios para hacernos hacer cosas que Dios nunca nos pidió que hagamos. Él nunca nos dijo. Entonces, por eso es importante conocer la palabra de Dios. Porque no significa usar la palabra de Dios para hacer lo que nosotros querramos. Y a veces, en esos momentos en que estamos con la baja autoestima, ¿no es cierto? Uno se siente tentado, dice, bueno, Dios, si eres verdad, tenés que hacer esto, ¿no es cierto? Poner a Dios en probar cosas y en hacer cosas porque nosotros creemos que Él tiene que hacerlo. Y el Señor dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. La bondad de Dios no está basada en que me lo pruebe a mí, ya lo probó por medio de su amor, de su cuidado, de su protección y de su guía. Entonces no dejemos que el enemigo nos empuje a tentar al Señor, de buscar, de acorralarlo al Señor para que haga cosas que nosotros creemos que tiene que hacer por nosotros. No debe hacerlo. ¿Y por qué? ¿Por qué el enemigo le diría eso? Bueno, tal vez puede ser que, digamos, si lo hace enfrente de todo el mundo, ¿no es cierto? Sería una prueba de que realmente Él es quien Dios dijo que era, ¿no es cierto? Y sería impresionante que los ángeles lo sostengan, ¿no es cierto?, en ese momento. Que lo traigan y lo acudan a servirle, cosa que sucede al final, ¿no es cierto?, de esta sección, en el versículo 11. Habla acerca de que los ángeles acudieron a servirle. No es la primera vez que vemos esto, pero, ¿no es cierto?,
sucede, es una tentación de que, bueno, ya que está, ya que vos decís que bueno, lo van a hacer, probalo. Ah, y es una presión de hacer cosas, de imponerle a Dios lo que tiene que hacer. La verdad, la invitación es que vengamos al Señor Jesús y dejar que Dios obra en nosotros sin decirle lo que tiene que hacer, sin usar la palabra para torcerle el brazo, para probar lo que nosotros queremos hacer o probar a ciertas cosas porque nosotros estamos con los ánimos bajos. No solamente eso, pero también viene una tercera vez y le ofrece, ¿no es cierto?, todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo eso te lo daré si te postras y me adoras. En la versión original parece decir todo eso te lo daré si te postras y me adoras tan solo una vez. Y a veces me hace acordar a cuántas veces intentamos encontrar atajos, ¿no es cierto? Atajos para lo que tenemos que hacer, atajos para lo que nos debería... porque intentamos eludir el dolor, eludir las cosas difíciles, ¿no es cierto? Jesús sabía lo que venía por delante, sabía lo que el sufrimiento y el dolor, y el enemigo lo tienta con algo que Dios ya le había dado, ¿no es cierto? Que era el poder y la autoridad, pero no de hacerlo de esa manera. Entonces el enemigo le ofrece un atajo para hacer, yo te lo doy. Pero solamente si te postras y me adoras una vez, ¿no es cierto? Ese es el truco, que quiero ser como Dios. Eso fue la misma cosa que lo echó a Lucifer del cielo, de querer tener su propio trono y ser como Dios. Y acá tienta al Señor Jesús a hacer eso, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces el enemigo nos tienta a tomar atajos, a hacer cosas, buscar nuestra propia gloria, buscar eludir lo que nosotros estamos temiendo o lo que sabemos que por ahí viene por delante y no nos gusta? Y no tiene por qué haber testigos de eso, ¿no es cierto? Solamente que hacerlo una vez y listo, ya está. Pero esas cosas no traen vida. Y vemos como Jesús dice: vete, Satanás, adora al Señor tu Dios y sirve solamente a Él. El Señor tenía conocimiento de la palabra, permanecía en obediencia a Cristo, y vemos que la palabra de Dios nos dice que Dios provee una salida para toda tentación. También sabemos que somos tentados de acuerdo a nuestra propia debilidad, nuestra propia humanidad. Entonces, me encanta lo que dijo Juan Calvino. Dice que casi toda la doctrina sagrada consiste en dos partes: el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. Entonces, no puedo decir que conozco al Señor y no tener una conciencia de mi propia realidad. Cuanto más conozco a Dios, más conozco que lo necesito y cuán lejos estoy de quién es Él. Si Jesús hubiese dicho sí a cualquiera de estas tentaciones, no hubiese podido rescatarnos. Si Jesús hubiese dicho que sí, hubiese estado descalificado completamente de la carrera y de la misión para la cual Dios le dio. No importa cuánto potencial tenemos. Todo el potencial del mundo no sirve para nada si no prestamos atención al Señor y si queremos hacer siempre la nuestra. Cualquier potencial que tenemos es desperdiciado o el enemigo nos distrae para que lo echemos a perder cuando no dejamos que el Señor sea el primero. Vemos que cada vez que desobedecemos al Señor hay como un movimiento de destrucción en nuestra vida. Separación de Dios, falta de comunión, y nos sentimos peor de lo que estábamos antes. El enemigo siempre promete cosas maravillosas, pero después termina destruyéndonos y trayendo desolación a nuestro corazón, a nuestras vidas. Pero el Señor fue tentado, pero no pecó.
Hebreos capítulo 2, versículo 18 nos dice que Él entiende nuestra tentación porque Él mismo fue tentado y está ahí para ayudarnos. Entonces tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la ayuda del Señor Jesús, tenemos la salida que Dios provee para cada vez que somos tentados. Pero ¿cómo hago para poder encontrar esa salida? Para poder decir no a mis propias tentaciones y mis propios deseos, sino simplemente para cuando nos encontramos en esos momentos de hacer una pausa y de poder dejar que el Señor trabaje en nosotros y que nos guíe, y por medio de la obediencia, obedecer a la palabra de Dios. No poner pretextos, no poner una búsqueda de excusas o razones o poder justificar lo que queremos hacer, sino venir con una honestidad al Señor Jesús. Y nosotros no somos Jesús, no venimos con pecados en nosotros, con nuestras propias falencias y nuestras propias debilidades. Nuestras tentaciones para muchos son conocidas. No hace falta que alguien nos diga que tenemos puntos débiles, ya sabemos cuáles son, pero la pregunta es que si estamos conscientes de esos puntos débiles, si es que hemos ido al Señor Jesús para que el Señor revele la razón por las cuales tenemos esos puntos débiles, cuáles son los momentos en los que nos sentimos más propensos a caer en tentación, a decir sí al enemigo e ignorar al Señor Jesús. No podemos tener como meta y como objetivo conocer más al Señor y amarlo más si no estamos conscientes en nuestra propia realidad. Entonces, la pregunta que tengo es, ¿cuáles son las cosas que el Señor está revelando acerca de cuáles son las cosas a las que recurro para automedicarme? ¿Cuáles son las cosas que estoy queriendo eludir y que me gustaría encontrar cualquier atajo para poder salir de esa situación? ¿En qué cosas intento poner al Señor, al Padre en un aprieto, en querer tentarlo para que haga lo que yo quiero? No sé si estas son cosas pertinentes para ti en este momento, pero quiero animarte a que no dejes que las tentaciones que el enemigo pone por delante o las idas y venidas nos hagan desviarnos del objetivo que el Señor tiene para nosotros, que seamos de bendecirnos y de ser de bendición. La mejor parte de nuestra vida encontramos el propósito, y la mejor parte de la vida lo encontramos en la obediencia a Cristo, cuando dejamos nuestro propio deseo para dejarlo que Él nos guíe a buen puerto. No te dejes descalificar por el enemigo, que el Señor te guíe. Quiero terminar con una historia. Dice que de acuerdo a la revista del Museo Smithsonian, en 1904 la carrera de maratón de los Juegos Olímpicos fue bastante rara. Dice que había una persona llamada Fred Lotz, y su nombre entró en los anales del deporte cuando en la carrera en la que estaba en esa maratón hizo 11 millas en un auto. Y mientras estaba en el auto iba saludando a los espectadores y a los corredores a los que pasaba. Dice que pasó finalmente la línea final, y por poco recibe la medalla de oro, pero obviamente fue descalificado. Dice que el señor Lotz quería hacer un gesto, ¿no es cierto?, de terminar la maratón, pero que ni siquiera quiso ocultar que estaba haciendo trampa, y eso es 1904, pero después
Tenemos otro que pasó en el 2011, que no fue tan obvio o ni siquiera tenía la intención de hablar y decir que era verdad que estaba haciendo trampa. El señor Rob Sloan llegó tercero, pero dice que corrió 20 millas y después de las 20 millas usó el transporte público. Y muchas personas lo vieron, hasta habló con el que manejaba el colectivo, pero dice que aún así, 3 meses después de haber sido descubierto de su trampa, él mismo dijo, bueno, pero ¿a quién se le ocurre entrenar por tanto tiempo y haber puesto tanto esfuerzo? A solo un loco se le ocurre criticar a un deportista, pero lo más loco de todo no es que él estaba criticando o queriendo descalificar a los que los descalificaban, sino que él también tenía un montón de tatuajes. Y estos tatuajes no fueron, no pasaron desapercibidos, nada por el estilo. El desestimar o decir que no es verdad cuando uno hace trampa o quiere hacer trampa, sería muy loco también, ¿no? Eventualmente él confesó que había hecho trampa, pero que el enemigo no te tiente, o eso no va a ser posible de frenar, pero quiero animarte a que no seas descalificado, de la carrera, ni que busques hacer trampa en el camino del seguir al Señor y de obedecerlo, porque no hay nada lindo en ser descalificado, no hay nada promisorio en el pecado, y no hay promesa que el enemigo te pueda dar que te dé vida. Así que el Señor te anime, te renueve las fuerzas, y que nuestra visión esté firme y segura en el Señor Jesús. Que Dios te bendiga.